Me llamo Violeta Lario Laurentina. El segundo apellido está castellanizado, es Laurentivna en realidad, pero al castellanizarlo es Laurentina. Mi fecha de nacimiento es el 12 de marzo del 55 y nací en Moscú, aunque actualmente vivimos en Madrid. Nosotros vinimos desde Moscú en el año 57, mis padres, mi hermana y yo. Y mis primeros recuerdos los tengo en Madrid, en la casa de mi abuela, que es donde nos instalamos. Mi padre encontró trabajo en un taller mecánico. Mi madre ayudaba en la economía familiar cosiendo, ella cosía muy bien. Y estábamos viviendo en una casa que tenía 5 pisos, un edificio que había construido mi abuelo para sus 5 hijos, para los hermanos de mi padre, pero bueno, después cada uno como se independizó con sus bodas, pues esa casa estaba ocupada por una serie de inquilinos, pero uno de los pisos estaba vacío y es ahí donde nos instalamos. Los vecinos que teníamos fueron excelentes, mi madre gracias a ellos pues salió adelante muy bien, muy agradecida, le acompañaban al mercado, le ayudaban muchísimo con el idioma. Y a nosotros, a mi hermana y a mí, nos acogieron como hijas. Siempre estuve muy cercana con mi padre porque yo me encantaba que me llevara de museos, como él me llevaba al retiro, me explicaba un poquito la historia de lo que yo podía entender como niña, claro está. Mi hermana estaba más cerca de mi madre, en el sentido que le encantaba quedarse con ella, ayudar en la cocina, en la casa. Siempre he dicho además que he tenido el padre que me hubiera gustado tener. Es decir, si yo me hubiera tocado otro padre, otro tipo de padre, lo que me hubiera gustado tener es un padre como el que he tenido. Y siempre lo he dicho que he tenido. En cuanto a mi madre también, pero mi padre es adoración por lo que tengo por él. Siempre era mi gran amigo mayor, entregado a su familia, siempre limaba asperezas, afable, cordial. Jamás perdía los papeles, nunca nos habló con voz alta, jamás nos regañó. Muy honesto, muy honrado, muy digno y muy leal consigo misma. En cuanto a mi madre, pues estricta, muy disciplinaria, nos transmitió todos los valores de los rusos. Ella decía que se parecía mucho el pueblo ruso con el pueblo español, que teníamos los mismos fundamentos y el mismo carácter más o menos, y se encontraba a gusto, se encontró muy a gusto aquí. Cuando les dieron la oportunidad a todos los españoles a volver a España, mi padre llegó con una alegría enorme a casa, se lo transmitió a mi madre se quedó un poco asustada porque a ella le daba mucho miedo volver, claro, su vida estaba ahí, no sabía lo que se iba a encontrar en España. Mi padre pues siempre ha sido muy sentimental, echaba mucho en falta a su familia, su madre vivía todavía, mi abuela falleció en el 1969. Él además el recuerdo que tenía de su barrio, de su casa, donde estábamos nosotros alojados, de la familia era muy grande y él estaba deseando volver. 17, 18 años estuvo en Rusia. Le dio tiempo porque además él hizo 2 carreras allí en la universidad, es decir, dominaba bien el ruso con acento español, por supuesto, pero yo recuerdo mi infancia, a mis padres hablar en ruso. Siempre mi madre decía, ¿cómo voy a dejar a mis 2 hijas si mi madre se negaba a ir a España, ella se quedaba con nosotros? Y mi madre tenía una generosidad de espíritu y de corazón por las niñas, y siempre nos decía, yo no os podía dejar sin papá. Y se vinieron y mi padre venía loco de contento. Mi padre siempre ha sido muy valiente, bueno, y lo ha demostrado siempre. Y él sabía que iba a salir adelante. Él confiaba mucho en sí mismo, estaba muy bien preparado y valía para todo. Se puso a trabajar de mecánico y él nunca había sido mecánico. Pero después, al cabo de 2 años, vinimos en el 57 y sobre el 59 llegó a un puesto importante dentro de una fábrica importante en Madrid. Y ahí estuvo trabajando toda la vida hasta que trabajó, y era del Departamento de Recursos Humanos. Trabajaba en Pegaso, actualmente creo que se llama Iveco, o no sé si tiene otro nombre italiano, pero Pegaso era una gran factoría y ahí estuvo trabajando hasta que se jubiló en el año 79. Mi padre siempre confió mucho el ego no es que lo tuviera alto, es que confiaba en sí mismo, y eso nos lo ha transmitido, Yo siempre pienso que aunque la vida te da traspiés, se sale uno adelante si pone voluntad y fuerza. Y se apoyaba mucho en mi madre. Mi madre
le daba fuerza a mi padre, eran un tándem extraordinario, aunque algunas veces salía el carácter ruso y el español, pero siempre lo recuerdo como muy bien. Mi padre siempre decía Masenka, Masenka es como María en chiquitito, como aquí Paquita, por ejemplo. Masenka, no te enfades conmigo. Y, no. Y eran una pareja extraordinaria y lo mejor, vuelvo a repetir, hemos sido una familia feliz. No quiero emocionarme. En mi casa, yo siempre digo que el primer policía que conocí fue en la comisaría cuando me fui a sacar el carnet de identidad con 16 años. En mi casa jamás aparecía ni un policía, mi padre hacíamos una vida normal. Bien es cierto que en el edificio donde nosotros vivíamos había 5 familias que eran de los que habían regresado también, de los niños, también regresaron los niños de la guerra. Y recuerdo en la cocina 3 o 4 personas ahí hablando de... Ahí en esos pisos sí que en alguna ocasión, no para detener a nadie, sino pues para tener un pequeño control, sobre todo en la época de las manifestaciones del 1 de mayo y estas fechas señaladas, que dónde iban a estar en esas fechas, por ejemplo. Pero en mi casa jamás. Bueno, añado, es que la hermana menor de mi padre era funcionaria de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol y su marido era inspector jefe dentro de la Dirección General de Seguridad. Es decir, mi padre tenía de cuñado a un inspector que era con el que mejor se llevaba, mi tío Eduardo, bendito sea, y mi tía Paquita, los dos totalmente opuestos en ideología y se llevaban maravillosamente bien. Y jamás mi padre, no tuvimos ninguna, ni en ningún momento, ninguna sensación de estar ni vigilados ni nada. Yo creo que mi padre ya venía con las ideas de aparcar todo, de vivir con su familia, ya había pasado 2 guerras. No le gustaba contar cosas tristes a las personas, a mí me pasa igual. No hay que contar cosas tristes, se pueden compartir en algún momento, pero lo que hay que hacer es que las personas te recuerden con alegría. Y yo creo que esas cosas tan horribles que pasaron, tanto hambre, tanta penuria, tanto miedo, me imagino, pues no las querían transmitir. Y una batalla, yo creo que para contarla, para recordarla hay que tener ganas, y yo creo que mi padre ya no las tenía. Quizá otras personas sí, con todos mis respetos, que menos mal que hay otras personas que se lo cuentan, ¿no? Pero mi padre nunca, no recuerdo. Siempre le he oído hablar muy bien de su infancia. Le pilló, mi padre era una persona que le encantaba aprender. En la escuela era muy buen estudiante, siempre demostró, yo siempre le recuerdo con admiración porque sabía de geometría, aritmética, yo podía preguntarle de todo, que geografía y me lo ha transmitido toda. Historia lo mismo, no sé por qué motivo, no lo sé, porque como le gustaba estudiar, no entiendo por qué le puso habló mi abuelo con un arquitecto y le dijo, el chico vale mucho. Ayúdele y que aprenda para llegar a ser aparejador o delineante. Mi padre era muy ducho con los dibujos, etcétera. Y empezó a trabajar en ese taller. Supongo que sería la forma de hacerse una profesión entonces, en lugar de ir a la universidad. Entonces yo creo que la universidad era muy elitista, ¿no? Y empezó a trabajar ahí y ahí le pilló el levantamiento. Y cuenta, no sé si en el libro o lo contaba él, pero cuenta que le dijo el arquitecto, márchate a tu casa que hay problemas. Y mi padre aprovechó y se metió en el cine del barrio del Conde de Peñalver, el cine Salamanca, y se puso a ver una película. Como que no se lo creía lo que estaba pasando. No es que no se lo creyese, no pensaba la trascendencia que tenía. Y ahí empezó, pues llegó a su casa y a mi abuelo le mandaron a un sitio, él se apuntó, no sé cómo llamarle, a las guerrillas o a quién, al Partido Socialista, supongo, o sería ahí, y mi abuelo también era del Partido Socialista. Y le pilló la guerra y empezó pues su andadura bélica. Fue a Guadarrama, estuvo en Guadarrama, sé que en Humera, cerca de Madrid, cuenta sus vivencias en Aravaca, en el puente de los franceses, y ahí le pilló hasta que en el año 37, por lo menos lo que yo recuerdo,
y lo que he leído, le mandaron a Quirobabat junto con otros españoles para que perfeccionaran el ser aviadores, el ser pilotos. Él se apuntó, le encantaba, no era lo mismo la infantería, que le encantó siempre la aviación, y yo creo que, si no me equivoco, fue en Valencia donde dijo que se apuntaba a ser piloto. Empezó a aprender en Cartagena o en San Javier, y después junto con otros pilotos les mandaron a Quirobabat a hacer un curso de unos 3-4 meses. Cuando fueron allí se produjeron unos lazos muy estrechos de amistad entre todos los pilotos, porque estuvieron 4 meses juntos en una misma escuela. Lo mismo pasó con los monitores, con los profesores. Tenían varios retos que superar, como el idioma, que tenían que hablar el idioma, el tipo de aviación, los aviones eran todos distintos, la disciplina de la Unión Soviética era distinta, y entre ellos pues se ayudaban, crearon una gran familia. Regresó de Quirobabat, pidió permiso para ver a su familia el 31 de diciembre, era el día de Nochevieja, y que venía de Rusia pues cargado de cigarrillos, de colonias, de cosas que había comprado para toda su familia, las hermanas, los hermanos. Y cuando llegó a su casa, esperó a que dieran las 12. Abrió la puerta a mi abuela y su hermana mayor, estaban de luto. Se dio cuenta mi padre, decía: padre, ¿ha sido padre? Sí. Había fallecido en septiembre, 2 meses antes. No, perdón, había fallecido a primeros de diciembre, pero 2 meses antes había nacido su primer nieto, de la hermana mayor de mi padre. Había nacido el 12 de septiembre y que pudo conocerlo, pero que él falleció en diciembre. Llevan 3 semanas ya de luto, pero la alegría que tuvieron cuando le vieron, porque claro, no lo habían visto desde que había comenzado la guerra. Y estuvo ahí pues una noche, un día, y después ya volvió otra vez al frente. De Valencia empezaron a subir a Teruel, de Teruel a la batalla del Ebro a Cataluña, y ya después de Cataluña ya replegaron y terminaron en Francia. Sé que, por ejemplo, en Tárrega me he enterado en el año 38, me he enterado a través de un miembro de ADAR, que le hizo un homenaje en este febrero de este año en Tárrega. Y eso sí que no lo sabíamos nosotros, y lo cuento como anécdota, porque Tárrega parece ser que no fue bombardeada como se tenía previsto ser bombardeada, gracias a la pericia de la escuadrilla de mi padre. Se dieron cuenta que ahí estaban los aviones italianos tratando de hacer reconocimientos para bombardear Tárrega. Se dieron cuenta, urdieron una estrategia y los aviones italianos fueron destruidos, y Tárrega, es lo que aprendimos, lo que nos dijeron en febrero, que muchos de las personas que estaban en la conferencia estaban ahí porque la escuadrilla de mi padre evitó el bombardeo total de la ciudad, que muchos a lo mejor no hubieran estado. Entonces fue un homenaje, agradecimiento muy entrañable, muy bonito, muy generoso por parte de ellos, y un reconocimiento extraordinario. Y eso es lo que yo me he enterado después a través de... Y mi padre, pues la historia, anécdotas tiene, pues parece ser que iban a Igualada, que es lo que yo recuerde, iba con otro compañero a Igualada a recoger un avión, y cuando volvían al aeródromo eran un poquillo rebeldes, y cuando digo traviesos, vamos a decir traviesos, y les gustaba lucirse con la población civil y todo esto. Entonces empezaron a hacer algunos virajes y todo, y en uno de los virajes pues mi padre, no sé si perdió un ala o perdió un motor, no sé, o se le desconectó algo y se dio un castañazo terrible, y aprendió que eso no se hace. Así que estuvo conmocionado, tuvo un problema en la cabeza, conmoción cerebral, le ingresaron en la clínica Platón de Barcelona, estuvo ahí unos días en reposo, pero enseguida él ya pedía el alta, él no podía estar ahí, se aburría, decía, y él quería salir al frente. Eso es lo que yo recuerdo como una pequeña anécdota de él. Eran un poquito, se sentían guapos, altos, preciosos, con un poquito de dinero, y se sentían afortunados también. Y como también jugaban con la muerte todos los días, pues aprovechan el día al día, desde luego.
Mi padre sobrevolando los aeródromos y viendo cómo se movían los aviones, unos que salían, otros que entraban, otros que aterrizaban, otros que despegaban, eso era como un avispero. Al ver tanto movimiento que parecían avispas, dijo, esto parece el avispero de la Gloriosa. La Gloriosa era la aviación republicana, estaban ahí todos los aviadores y es que parecía el avispero, con todos sus ruidos y todo, el avispero de la Gloriosa. Gloriosa como aviación. Y pues es lo que digo, cosas. Después hacía muchos entrenamientos con su cabeza y ha habido muchas frases y muchos nombres que ha ideado él. Y el avispero de la Gloriosa viene de ahí. Jamás he podido con los temas de los campos de concentración. Es un tema que me puede. Ni ir a ver a una película, por mucho que me digan que es una maravilla, que tiene 50.000 Oscars. Hay temas que no puedo. Y pensar que estuvo él en 3 campos de concentración, que cogió el tifus, que estuvo muy enfermo, y es algo que no puedo. Lo de la guerra he podido, y tardé años en leer el libro, pero muchos, que no podía. Es que no es lo mismo leer un libro en plan épico de un tercero, aunque sean vivencias de un tercero y aunque le conozca, que de tu propio padre. Y los de Francia es que no puedo. Y digo, ¿y por qué no lo sé? Es que siempre lo aparco ahí a última hora, ya lo leeré y no puedo, porque no sé lo que voy a sentir. Entonces, de momento estoy tranquila, sin saber algunas cosas. Quizás sea un error, pero no lo quiero saber. De momento, no me atrevo. Por lo que yo sé, les ofrecieron ir a Argentina, a México, a exiliarse o a la Unión Soviética, que les facilitaban documentación. Y consiguieron la documentación a través del Partido Comunista de la Unión Soviética, los papeles para mandarles allí. ¿Por qué? Porque como habían sido adiestrados en Kirovabad, ellos ya eran pilotos. Y como ya en el año 39 ya empezaban los problemas con Hitler, pues la Unión Soviética les quiso reclutar como apoyo en un principio. Los tenían ahí. Hubo otros que se fueron a México, hubo otros que se fueron a Argentina, pero él y otros, y muchos más, fueron a París, al Le Havre, al puerto del Le Havre, y fueron a Rusia. Ahí les enrolaron en el campo militar, y ahí ya empezaron ya todas sus batallas. Al principio los tenían en bypass, por decirlo así, pero después ya acudieron a ellos porque hacía falta y empezaron a combatir en nombre de la Unión Soviética. Les encomendaron pues a mi padre y a algunos más que consiguiesen hacer un grupo de 18, 19 personas, creo, bueno, de aviadores, más unos mecánicos, creo que eran 3 mecánicos. No quiero dar datos equivocados. Y lo hicieron, y ellos son los que empezaron a combatir en la Unión Soviética. Los altos mandos, de hecho, confiaban en ese grupo, no sé por qué, no sé, pero ellos les encomendaron que buscaran a los que ellos consideraran los más apropiados para hacer ese equipo, por decirlo de alguna forma. Y lo hicieron así, y empezaron a combatir. En el caso de mi padre, por ejemplo, hicieron la guerra de guerrillas, creo que se llamaba. Mi padre propuso, bueno, mi padre, también los suyos, pero bueno, creo que la idea fue de mi padre, de los aviones alemanes capturados, repararlos, aprender a conducirlos, a manejarlos, que con toda la habilidad que les habían enseñado en Kirovabad eran bastante hábiles, y con esos aviones irse a los aeródromos alemanes, a hacer reconocimientos, a hacer fotos. Claro, los alemanes, como eran aviones alemanes, no hacían nada de nada. Entonces era una idea estupenda. En un principio se la denegaron, dijeron que eso era una atrocidad, pero como iban a peor, después dijeron, pues no es mala idea. Y se la aceptaron. Y entonces varios pues iban con sus aviones, hacían las fotografías, y cuando menos se los esperaban los alemanes, en los aeródromos, pues los atacaban. Además, porque claro, estaban encima, y los alemanes no estaban pensando de que eran unos aviones que los iban a atacar, ¿no? ¿Qué pasaba por otro lado? Que cuando volvían a la Unión Soviética,
se encontraban con los rusos y los rusos les ametrallaban. Así que eso es lo que pasó, pero parece ser que tuvo bastante éxito la idea, la guerra de guerrillas, creo que le llamaban. De guión de película, de James Bond. Yo cuando la leí, cuando me enteré, y es sorprendidísima. Pero no me sorprende nada, mi padre siempre tenía una cabeza y tenía unas ideas extraordinarias para todo. Fue a los Urales, al Cáucaso, estuvo en Tbilisi, en Ucrania. Es que estaban destinados en Siberia, también hay un apartado que iban a Siberia a recoger los aviones que mandaba Estados Unidos. Ellos iban a recoger esos aviones y ¿qué es lo que hacían? Como tenían que repostar desde Siberia hasta Moscú, pues iban parando. Lo cuento en plan jocoso, en plan divertido. Como no había alcohol, los aviones venían como combustible, parte del combustible, con glicerina. Si a la glicerina le haces un proceso, pues sale un alcohol extraordinario, un alcohol con graduación, una alta gradación. Un pequeño problema que había, que era glicerina, pues cenaban, se tomaban los chupitos del alcohol, del alambique en los pueblos, pero a las 3 o 4 horas eso era unos problemas intestinales terribles los que tenían, y eso es lo que contaban, y se partían de risa entre ellos, cuando lo recordaban se partían de risa, y bueno, cuando nos lo contaban a nosotros también, que es una pena tener que contar estas cosas, pero es que era la pura realidad. Vivían por y para sobrevivir, no para vivir, para sobrevivir, y sobrevivir de la mejor forma posible. Que yo sepa, por lo menos 6 clases de aviones, pilotos distintos, pero no se asustaba con un modelo nuevo. Bueno, no se asustaba para nada, enseguida se familiarizaba. Hay una anécdota, pero no la recuerdo muy bien, que llegó un alto mando con un avión nuevo, con un modelo nuevo, y mi padre le pidió a ver si se podía dar una vueltecilla. Le dieron permiso. Le estaban vigilando de abajo y cuando bajó lo dominas perfectamente, vamos, lo cogió, le dieron las instrucciones y enseguida, claro, es como los idiomas, cuando ya sabes 3 o 4, el quinto ya es más fácil, pues los aviones lo mismo. Jamás utilizó la palabra ni victoria ni derribo, yo nunca leo, y para mi padre no era una victoria el derribar al enemigo, ni aunque fuera alemán. No era ese carácter impetuoso de alguien que puede decir, te vas a enterar. No era capaz. Y como digo, las batallas y las cosas tristes es que no nos las contaban. Yo no sé nada por parte de él de lo que hizo en Alemania. Sé 3 o 4 apuntes, que sé que se estaba el 8 de mayo, que a las 12 creo que es cuando se firmó el acuerdo, pues los 2 o 3 días antes estuvo allí, como en Stalingrado. En la batalla. Él tiene ahora un monolito, ahora se llama Volgogrado, y estuvo en la batalla de Stalingrado. Lo pasaron muy mal, pero eso sí que fue cruento. Yo se le digo que mi padre debió de tener un ángel de la guarda porque se la jugó durante toda la guerra y arriesgó. Pero lo contaba de una forma natural, como si, no sé con qué comparación poner, como si mi madre dijese, pues acabo de hacer un cocido y le he echado unos garbanzos, y pues mi padre contaba las cosas con naturalidad, no para colgarse medallas. Era muy humilde, además, muy humilde. Jamás utilizó la primera persona del singular para relatar las cosas, siempre hablaba en plural. Nosotros, éramos, íbamos, nada de decir yo pensé, yo dije, cogí el avión o despegué, siempre habla en plural, siempre. Y eso nos lo ha transmitido a nosotros. Para mí es muy difícil decir que yo he hecho una cosa. Nosotros, es una forma de hablar con humildad, de reconocer además el valor del resto. Ellos eran una compañía, eran un equipo. No, uno no tiene derecho a colgarse las medallas, aunque las tenga, no tiene derecho. Mi madre es rusa, de San Petersburgo, pero también estaba militarizada, entonces, y estaba en los aeródromos, y ella era como la encargada de mantenimiento de comedor de los aviadores. Era la que se encargaba de que estuvieran bien alimentados, que estuviera la comida en condiciones, de todos los productos que había en el almacén, la intendencia, etcétera. Y estaba movilizada según donde la destinaban. Estaba destinada mi madre también en Bucarest, cerca de Bucarest, y llegaron, parece ser tarde, a las 5 o las 6 de la tarde al aeropuerto los pilotos,
Enseguida tuvieron que empezar a preparar comida caliente para que comieran porque tendrían que salir. Mi padre es el mejor amigo que tenía, era Bonilla, que también estuvo en Kirovabat, que fue padrino de mi hermana y creo recordar que también fue padrino de bautismo mío en Moscú. Y era muy jacarandoso. Y mi madre era preciosa. Entonces mi madre pues ya fue a saludarles diciendo que no se preocuparan, que les iban a dar de comer y que se sentaran. Y Bonilla le dijo a mi padre: madre mía, qué bellezón de... más o menos, no con estas palabras. Y mi padre era muy educado, muy recatado y sí, dice: venga, vamos a... Bueno, llegó mi madre con el plato de borsch, que es el plato... Bueno, borsch, en Rumanía hay un plato muy parecido al borsch, que es como aquí el cocido, pues es una sopa de repollo, remolacha, pues hay otra sopa de verduras que no sé en estos momentos cómo se llama en Rumanía, y les prepararon ese plato. Y pasado un momento, Bonilla dijo que quiero hablar con la responsable del comedor. Mi padre volvió, dice: es que aquí en la sopa hay un pelo. Mi madre se llevó la sopa, no se preocupe. Volvió, le pusieron otro plato, que quiero hablar con la responsable de comedor. Mi madre volvió, es que hay una mosca. Mi madre ya no sabía ni qué hacer. Pasó un tercer plato, le pusieron, quiero hablar con la... Y a mi madre ya iba calentita, perdón, enfadada. ¿Qué pasa ahora? Que está fría. Mi madre cogió el plato, lo plasmó en la mesa, se marchó llorando porque claro, lo que hubiera querido, eso lo ha contado mi madre, dice: le hubiera puesto el plato en la cabeza. Dice: pero a un aviador eran palabras mayores, había que cuidarles como si fueran bebés. Pero mi madre tenía un carácter, como he dicho antes, un carácter era mucho María, era mucho más. Se marchó corriendo, enseguida se levantó mi padre a pedirle disculpas. Bonilla le obligó a Bonilla y Bonilla: que sí es una broma, sí es una broma. Pero a mi madre esas bromas no les gustaban, ni nada. A cualquiera no nos hubiera gustado, pero para ellos era de lo más divertido. Mi padre no participó en la broma, no era... Pero mi padre se quedó prendado de mi madre. ¿Qué hizo? Pues se enteró dónde vivía. Mi madre vivía en casa de unos ancianos, en casa de los pueblos, pues les destinaban en casas donde vivían gente mayor, y vivía con estos ancianos, como digo. ¿Qué hizo mi padre? Pues conquistarse a los ancianitos para que mediaran con mi madre, porque mi madre no quería saber nada de él. No había forma de perdonarle. La conquistó porque gracias a estos viejitos, María, que es un buen chico, es un buen hombre, que quiere invitarte a comer, a cenar y a empezar una relación, y los tenía que de celestinos. Y ya mi madre, yo creo que está por aburrimiento, bueno, voy a probar. Y la verdad es que también le cautivó porque mi padre tenía una educación extraordinaria. Aunque trataban las amigas de mi madre de disuadirla, porque decían: que es español, que te va a dejar embarazada y se va a marchar a España y te vas a tener que quedar aquí con los niños. Pero no, mi padre demostró en todo momento que era un caballero, y se casaron enseguida, en unos meses. No sé si se conocieron en octubre, se casaron en junio. Después ya al final en Moscú, a partir del año 48 hasta el 57 en Moscú, haciendo una vida totalmente integrada como ciudadanos rusos. Hasta que llegó el año 57, se abrieron las puertas para volver a España. Y yo creo que fue un acierto por parte de mi padre. Me hubiera encantado seguir en la Unión Soviética, desde luego, pero creo que fue una buena decisión por parte de ambos, porque España también había mucho trabajo, mi padre estaba a gusto y mi madre se adaptó muy bien, y los veía felices, Mi madre siempre decía que España era un buen país para vivir. Yo me acuerdo mucho de ese acontecimiento, pero yo a mi padre como si no hubiera pasado nada. Es decir, tenía que morir Franco, pues se murió. No creo que ellos pensaran que España iba... No lo sé, es que no se hablaba de política. No lo recuerdo, no recuerdo como si, ¡ay, qué bien que se ha fallecido Franco! Que en la vida, no he oído nunca de eso en mi casa. No se manifestó ni alegría ni nada. Mi padre, yo creo que ya tenía la política totalmente olvidada. Ya no creía, yo creo, en la política ya. Y si no en la política, los políticos. El libro lo publicó en el 73. El libro lo publicó viviendo Franco. Yo recuerdo a mi padre escribiendo siempre. Además, curiosamente, escribía encima del frigorífico, porque como toda la mañana se la tiraba sentado en la oficina,
pues escribía de pie. Él era muy disciplinado, hacía sus tablas de gimnasia por la mañana, igual que mi madre, eso lo traían de la Unión Soviética. Y siempre le recuerdo escribiendo, debió de tener la idea de escribir sus memorias, y parece ser que salió un premio de Gregorio, de la editorial Gregorio del Toro, que querían, el tema del concurso era la guerra civil. Afortunadamente mi padre se llevó una alegría, yo creo que de las mayores alegrías de su vida se las llevó cuando quedó finalista, porque además todo el mundo decía que era el ganador moral, pero no podía ganar un republicano estando Franco vivo todavía. Yo recuerdo que mi padre contaba las cosas, lo que tenía que contar en el libro, no porque su experiencia fuera importante, él había hecho esas vivencias y yo creo que no le daba ninguna importancia, era su obligación. Eso es lo que yo he visto siempre en mi padre y es lo que nos ha transmitido. Hay que trabajar y nuestra obligación es trabajar, y el trabajo hay que hacerlo bien y hay que llegar a hacerlo mejor. El título del libro es Habla un aviador de la República, escrito Juan Lario Sánchez, se editó en abril de 1973. Aquí en un principio hay una pequeña reseña de mi padre. Cuando cumplió 80 años le hicimos una fiesta extraordinaria y entre ellas le regalamos una añada de vino y le pusimos el título de Señorío de Lario. Ahí se puso de contento. Le poníamos Gran Reserva 1918, que es el año que nació. Y ponemos también elaborado y embotellado en 1998, que es cuando cumplió los 80 años, por Bodegas El Pirulí. Y El Pirulí es porque él nació donde actualmente en Madrid está El Pirulí, la estación de Radio Televisión Española. Este es el ejemplar que mi padre me dedicó a mí, nos dedicó a mi madre un libro, a mi hermana otra, y después para toda la familia, los sobrinos, los primos, los hermanos, todos tenían un ejemplar. Y este es el mío, que guardo con mucho cariño, y dice: hija mía Violeta, con este libro te entrego todo el cariño y amor que te profesa tu papá. Madrid, octubre de 1973. Y empieza el libro, dedicado a Juan Español Jr. Escribe el libro como si él contara la historia a Juan, un chaval joven, y le estuviera contando todo lo que él había vivido. Él no lo cuenta como sus memorias, sino como si estuviera contándoselo a otro Juan Junior, como si fuera su hijo, su sobrino o algún chaval joven, y que le está contando todo lo que él pasó. Toda la época de aquí que estuvo en Cataluña se lee con un interés, es decir, y al día siguiente dónde estaban y qué es lo que pasó, porque claro, aquí nos ametrallaban, aquí pasaba esto, aquí, y es un compendio de intrigas, por decirlo así, que sube de nivel totalmente. Y yo no sabía, digo, mi padre es que no tenía escuela de novelista, ni sabía ni había asistido a ningún curso, y en cambio lo consigue, y le doy un cum laude. Escribió primero este libro que está dedicado a la guerra civil y ya después se animó, con el éxito del libro, a escribir otro sobre la Segunda Guerra Mundial. Ese no salió publicado, no recuerdo por qué, y tenemos dos ejemplares, uno para mi hermana y otro para mí, pero está escrito a máquina. Quien le transcribía el manuscrito era mi hermana, que era mecanógrafa, era secretaria y escribía muy bien a máquina. Y ahí lo tenemos, pero sin editar. Los últimos años se dedicó a escribir mucho, salieron muchos artículos en la revista Historia Vida, tuvo algún que otro premio también, muchos reconocimientos. Se carteaba mucho con los aviadores, sobre todo en el exilio, en México, con Rusia. Tenía mucha vida cultural, mucha vida literaria, entre lo que leía, entre que lo escribía, entre lo que participaba, le daba tiempo para todo. Y además es que después con la Asociación de Aviadores de la República seguían en contacto ellos. Mi padre llegó a ser vicepresidente también de ADAR, y entonces pues tenían objetivos comunes. Consiguieron que les equipararan su grado militar, consiguieron que se les pagara una pensión como militar también, no solamente ya si es como trabajador, sino también como militar. Lo consiguieron, les costó, pero lo consiguieron. Recuerdo las fiestas del 7 de noviembre y el 1 de mayo, que allí eran las fiestas importantes en Rusia, pues se hacían en mi casa,
A mi madre no le importaba que se quedara después la casa fatal. Y nos reuníamos 30, 40 personas en casa, cada uno como era, uno un vasco, el otro era gallego, el otro valenciano, pues uno traía una paella, el otro unos chipirones en su tinta, y se formaban unas fiestas en casa maravillosas, unas fiestas, a los niños en un cuarto aparte, y a ellos con música, recordando, ellos en España recordaban lo de Rusia, y en cambio en Rusia recordaban lo de España, porque en Rusia cuántas veces mi madre contaba que cuántas veces, a ver si soy capaz, mi padre lloraba cuando oía un paso doble, o le enseñaba a bailar el paso doble a mi madre, y en cambio después venían aquí en España y yo veía bailar el Kasachok a mi padre toda la vida, y con discos rusos de aquellos de pizarra, ¿no? Cuando venía el teatro Bolshoi, el ballet Moiseyev, que recorría todo el mundo, pues ¿dónde tenían todas las fiestas? En Casa de Lario. Todos los bailarines ahí bailando Kasachok, comiendo, mi madre comprando plátanos que a ellos les encantaba, naranjas que no había en Rusia. Y bueno, los generales Osipenko, Stepanov y todos estos generales que mi padre conoció en la guerra, sus superiores, venían a casa, eran agasajados por la señora Laurentivna, toda una señora rusa que les colmaba de manjares. Los tenía todos enamorados, los tenía todos enamorados. A las bailarinas les acompañaba a los centros comerciales a comprarse medias, perfumería, cosas que no había en la Unión Soviética. Mi padre se encargaba de los bailarines y se formaba otra familia. Eran rusos, venían a España, no los conocíamos de nada y de repente pues se quedaban algunos a dormir en casa y era una gran familia, se formaba, pues supongo que ocurre en todos los órdenes. Ahora nosotros queremos ser hijos adoptivos de Cataluña. Hemos encontrado a otra gran familia que sois vosotros y nunca estaremos tan agradecidos como ahora de vuestra colaboración, vuestro cariño, vuestro interés por la figura de mi padre y por la figura de todos los aviadores, y os lo agradecemos enormemente y desde lo más profundo de nuestro corazón.